Se acerca el debut de nuestra selección en lo que es su presencia en Copas del Mundo tras 16 años de ausencia y nada más y nada menos que ante una de las selecciones anfitrionas del certamen, Estados Unidos. Recuerden que el Mundial se disputa en Canadá, México y en la mencionada ciudad. Tres países con 48 selecciones, un mundial multitudinario se puede decir. Pero bueno, enos aquí, vamos a hablar de lo que va a ser el duelo ante Estados Unidos de América, país al cual ya nos enfrentamos en 9 ocasiones anteriormente, tres de manera oficial y otros partidos amistosos, en los cuales tiene saldo a favor, se puede decir, el conjunto estadounidense con 5 victorias, 2 victorias para la selección nacional y 2 empates restantes. Cabe destacar que de esos 9 triunfos, como ya les mencioné, 3 partidos se disputaron en partidos oficiales. Una en el Mundial 1930, señores, donde Estados Unidos se impuso por 3 goles a 0 con un hat-trick de su jugador, el finado llamado Bert Patenaude. Se despachó con un hat-trick en esa jornada. El siguiente duelo en carácter oficial fue por la Copa América 2007. Quizá algunos lo recuerden, donde Paraguay, con gol de Edgar Barreto, Oscar Tacuara Cardoso y Salvador Cabañas, se impuso por 3 goles a 1 ante la selección de Estados Unidos. En lo que fue un partido, yo lo recuerdo particularmente muy, muy bueno de Paraguay, donde conseguimos ponernos arriba, después nos empatan con gol de Richard Clark, pero Paraguay impuso su juego, le fue mejor y sacó los 3 puntos en esa jornada para pasar a cuartos de final de dicha competición. Los goleadores de estos cruces, como ya les dije, el mencionado Bert Patenaude con 3 goles es el goleador de los Paraguay y Estados Unidos en un solo partido, convirtió esos goles. Y Oscar Tacuara Cardoso, señores. Él es el que le sigue en la lista con 2 tantos, uno en el mencionado partido de la Copa América 2007 y otro en un amistoso en el año 2011, convirtiéndose así en un hombre que anotó, el único paraguayo que anotó en 2 ocasiones diferentes a Estados Unidos de Norteamérica. También disputamos otro partido de carácter oficial en el año 2016 que fue la Copa América, donde se impuso la selección estadounidense 1-0 con gol de su figura Clint Dempsey. Convirtió el gol, el 1-0. En ese día, por ejemplo, jugó Miguel Almirón, como ven en imágenes. Y así le fue a Estados Unidos en esa fecha. Nosotros caímos, fue una Copa América de las peores que tuvimos en el siglo, como ya recordarán, aquella que fue comandada por el pelado Ramón Díaz, que luego de eso la APF, en una decisión equivocada para mí, lo cesa del cargo y lo trae a Francisco Arce para culminar el proceso a Rusia 2018. Y también destacar esos 3 partidos, que ya les terminé de destacar, por cierto. Del plantel, varios jugadores del plantel actual, entiéndase, varios jugadores ya disputaron partidos ante Estados Unidos. Y no hablo del amistoso reciente del año 2025, sino hablo de jugadores históricos también. Anteriormente, Gustavo Gómez ya jugó 3 partidos ante ellos, Junior Alonso también, Fabián Balbuena, Almirón tiene 3 partidos también, Albuena y Junior tienen 2 partidos disputados entre ellos. Tony Sanabria también tiene 2 partidos ya disputados ante Estados Unidos. Gatito Fernández también ya atajó ante Estados Unidos en un amistoso. Y son puntos interesantes a tener en cuenta. A ver, otro dato interesante. Jugaron en Estados Unidos por 7 ocasiones. Disputaron partidos en Estados Unidos. Para ser más precisos, en las ciudades de San Luis, de San Diego, de Columbus, en Nashville, donde fue nuestra única victoria en suelo estadounidense por el marcador de 1-0. Como ya les dije, gol de Tacuara Cardoso en el año 2011. Filadelfia, Cary y Chester. En esas ciudades disputaron Estados Unidos y Paraguay varios partidos, no solo por amistosos, sino también la Copa América 2016, que se disputó en la mencionada nación. También disputaron 2 encuentros más. Uno fue en Montevideo, en aquella edición del Mundial 1930, y en la ciudad de Barinas de Venezuela, donde conseguimos aquella victoria, la victoria más importante que tenemos ante Estados Unidos hasta la fecha. Esperemos que sea la segunda y que la primera se dé este viernes en nuestro feriado, el Día de la Paz del Chaco, que podamos sacar los 3 puntos adelante y empezar de la mejor manera este mundial que nos tiene muy expectantes, muy felices, muy ansiosos a la mayoría de los paraguayos.
A ver, otro dato que podemos destacar. Los antecedentes entre Paraguay y selecciones de CONCACAF. Por ejemplo, Paraguay tiene 37 victorias, esto aclaro, contra selecciones de la Federación de la CONCACAF, 37 victorias, 21 derrotas y 19 empates, un saldo totalmente positivo a destacar contra selecciones de CONCACAF. Sin embargo, en contrapartida les presento los datos de Estados Unidos contra selecciones de CONMEBOL, que tiene 29 victorias, 53 derrotas y 26 empates, un saldo categóricamente negativo, pero hay que tener en cuenta también que en esa bolsa entran los Brasil, los Argentina, los Uruguay y compañía, no solo Paraguay. El valor del plantel estadounidense, el valor del plantel estadounidense en cuanto a los jugadores, entiéndase, y esto está evaluado según la información que recabé, en millones de euros. 357 millones de euros vale el plantel estadounidense. En contrapartida, el plantel nuestro, el plantel paraguayo, oscila entre un 130 a 135 millones de euros. Estos son pequeños datos nada más que de color para traer un poco de estadística, un poco de perspectiva también en cuanto a cómo está una y otra selección. Sabemos que ellos tienen jugadores interesantes como McKinney, como el mismo Christian Pulisic, que es el 10 de ellos. También destacar que ayer, el día de ayer cayó Estados Unidos, cayó ante la selección de Alemania por el marcador de 2 goles a 1, en lo que fue un partido para ellos importantísimo, donde se midieron ante una potencia y ese es su último partido antes de enfrentarnos a nosotros, que en contrapartida nos impusimos por goleada con 4 goles a 0, en lo que fue una despedida alegre, contenta ante la selección de Nicaragua. Un recibimiento nuestro hermoso que recorrió el mundo entero. Ya esto pasados los días lo puedo decir. Las repercusiones que sigue teniendo nuestro recibimiento hermoso que hicimos a nuestra selección antes de embarcarse ellos en el viaje de ilusiones, de expectativas y de esperanza para ver si pueden superar aquella proeza ya hecha por nuestra selección en Sudáfrica 2010. ¿Por qué no soñar? Sí, señores, como ya les dije, es un grupo parejo. Tenemos nuestras armas. Estados Unidos tiene también las suyas. Me deja un poco de temor ese de que ellos jueguen de local. Algunos te dicen, no, no va a pasar nada. Los ojos del mundo van a estar en ese partido. Sí, pero ustedes saben cómo son los árbitros muñequeando, cobrando las chiquitas siempre para los locales. Encima, más local que nunca Estados Unidos. Pero no hay que poner excusas. No hay que hablar tampoco antes de tiempo. Vamos a ver cómo le va a Paraguay. Que, como ya les dije, tenemos lo nuestro. Sí, está la baja sensible que es de Julio Enciso, que tuvo una contusión, un golpe en el muslo derecho, el cual lo va a privar a priori mínimamente de 2 semanas de descanso, de recuperación, que puede extenderse a 3 dependiendo de cómo avanza el hematoma que se generó en el muslo tras el golpe en el partido contra Nicaragua. ¿Qué más podemos hablar de este partido, señores? Más que la expectativa, la alegría en las calles. Ya antes de jugar el amistoso ante Nicaragua se veía las calles a pleno con banderas de Paraguay, todos emocionados, donde te vas te preguntan por la selección. Tenemos muchísima ilusión, claro, eso también acompaña a lo que el grupo nos contagió. El plantel, el profe Alfaro, los jugadores, los 26 convocados, todos los que fueron parte del proceso. Paraguay tiene mucho de qué agarrarse para ilusionarse. Y que no nos confunda gente, que no porque se haya bajado nuestro mejor jugador en los primeros partidos, significa que vamos a sacarnos. No, tenemos mucho, tenemos a Almirón, tenemos a Diego Gómez, tenemos a Gustavo Gómez, a Omar Alderete, a un Tony Sanabria que tiene hambre de meter goles, a los delanteros que lo esperan también en los suplentes, a Andrés Cuba que es nuestro motorcito en el medio. Tenemos muchísimas herramientas. ¿Hay con qué? Hay que mantener la expectativa, la cautela también, por cierto, no subestimar, porque si bien este mundial clasifican 3 países por grupo, prácticamente hay mejores terceros, etcétera. No se complica la clasificación para tanto, no pasa nada si perdemos este primer partido, pero hay que mantener la cautela. Tampoco pasa nada si goleamos este partido, no. El pie sobre la tierra, esto es un mundial, torneos cortos, administrar bien las energías, son un cúmulo de factores que hay que tener en cuenta para
avanzar de ronda. Como muchos de este plantel no disputaron todavía, o sea, ese plantel en general no disputó todavía una competencia de esta índole. Va a ser su primera experiencia. Esperemos que lo lleven de la mejor manera. Algunos que otros sí disputaron algún Mundial Sub-20, pero no se compara evidentemente la mayor cita mundialista, discúlpenme, que va a ser enorme para ellos. Una carga emocional enorme, una responsabilidad gigante, pero ellos como jugadores de fútbol lo deben saber manejar, señores. Ya no hace falta que ahondemos mucho en eso. Sí, sabemos que son seres humanos, que no son máquinas, pero ellos tienen que saber manejar este tipo de situaciones, al menos los más experimentados. Y nada, dejo aquí el video. Al que llegó hasta aquí, muchas gracias. Esperemos que Paraguay les vaya muy bien en este debut. No olviden, si es que les gusta este video, compartir, dejar su me gusta, por favor, y suscribirse también de paso, que me ayuda mucho. Aquí en YouTube al menos me ayuda mucho. Y nada, muchísimas gracias al que llegó hasta aquí, a la que llegó hasta aquí. Vamos Paraguay todavía. Que sea con victoria este viernes.